exaltante de la nueva era revela. ¿Alguna vez te has detenido a pensar si las energías espirituales que prometen tanta paz y armonía podrían, en realidad, estar llevando tu alma al abismo? Muchos creen que la búsqueda de la luz se puede encontrar en cualquier camino, pero lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu visión sobre lo que es verdaderamente divino y lo que es mortalmente peligroso. No creía en el infierno hasta que experimenté una revelación que me mostró verdades que nadie se atreve a contar. El mundo de la nueva era, lleno de promesas de curación, energías vibratorias y alineación espiritual, parece inofensivo a primera vista. Pero ¿qué pasaría si estas prácticas disfrazadas de luz condujeran a millones de almas directamente a los tormentos eternos del infierno? Las revelaciones sobrenaturales muestran que lo que parece liberador es a menudo una trampa espiritual hábilmente diseñada para aprisionar. Imagina un lugar donde la oscuridad es palpable, donde las almas claman por misericordia y el sonido de los gritos resuena en medio de llamas que nunca se apagan. Eso es lo que vi. Entre estas almas estaban aquellas que alguna vez creyeron que buscaban la paz, pero perdieron el rumbo cuando pusieron su fe en energías que no provenían de Dios. Cuando buscamos respuestas fuera de la verdad, abrimos puertas a un mundo espiritual que no podemos controlar y las consecuencias son devastadoras. El infierno no es solo una metáfora o una leyenda para asustar a los incautos. Es real, un lugar de tormento indescriptible donde la ausencia de Dios es total, y muchos, sin saberlo, caminan hacia allí, creyendo seguir un camino de luz. Las prácticas espirituales que prometen liberación pueden en realidad ser la puerta de entrada a corrientes espirituales que conducen a la condenación. ¿Por qué la nueva era y sus creencias atraen a tanta gente? ¿Por qué tantas personas intercambian enseñanzas bíblicas por las energías del universo, cristales, mantras y otros rituales? ¿Es esto solo una coincidencia o existe una estrategia deliberada para mantener a las personas alejadas del único camino a la salvación? Estas preguntas me llevaron a buscar respuestas y lo que descubrí fue aún más aterrador de lo que imaginaba. Si bien muchos se dejan seducir por la idea de conectarse con lo divino a través de prácticas alternativas, pocos se dan cuenta de que están lidiando con fuerzas que no comprenden. Lo que vi en el infierno dejó claro que estas fuerzas no solo desvían, sino que tienen como objetivo destruir. La revelación que recibí me mostró que hay una batalla espiritual constante, y el objetivo es simple: alejar a las almas de Dios y arrojarlas al tormento eterno. ¿Sabías que el orgullo, la sed de poder y el deseo de control son puertas abiertas a las malas influencias espirituales? Muchos buscan estas energías para alcanzar un nivel superior de conciencia, pero terminan prisioneros de fuerzas que consumen su alma, arrojándolos a un abismo de sufrimiento. Lo que parece liberador es a menudo el comienzo de una prisión eterna. ¿Qué pasaría si te dijera que la mayor arma del enemigo es hacerte creer que tienes el control, mientras él manipula todo lo que te rodea? De esto me di cuenta al profundizar en las revelaciones del infierno. Allí vi personas que seguían estas prácticas con los ojos cerrados, creyendo que ascendían espiritualmente, pero en realidad se acercaban a un destino oscuro y eterno. El infierno no es solo para aquellos que pecan demasiado, como muchos creen. También está lleno de quienes han buscado respuestas espirituales en lugares equivocados, ignorando la verdad que siempre ha estado a su alcance. Estas revelaciones me mostraron que solo hay un camino, y que desviarse de él, incluso por ignorancia, puede costar más de lo que estamos dispuestos a pagar. ¿Y tú? ¿Te has preguntado alguna vez si el camino que estás tomando es realmente el correcto? La verdad es que no todo lo que brilla proviene de Dios, y muchas veces el brillo es solo el reflejo de las llamas que aguardan a los desprevenidos. Hoy quiero compartir con ustedes lo que vi y lo que me fue revelado sobre estas energías espirituales. Si este tema tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre las decisiones espirituales que estás tomando, quiero invitarte a dar hoy un paso importante: dejar una petición de oración en los comentarios. No importa cuál sea tu necesidad o lucha, oremos juntos para que Dios traiga luz
discernimiento y protección a tu vida. La oración es un arma poderosa contra las trampas espirituales y puede ser el comienzo de la transformación que buscas. La Biblia nos enseña que la oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago 5:16. Cuando oramos, nos conectamos directamente con Dios, buscamos dirección y encontramos fuerza para afrontar cualquier batalla espiritual. No dejes que las dudas o los miedos te impidan buscar esta conexión divina. Escribe tu petición de oración y juntos, como comunidad de fe, clamemos a Dios para que abra tus ojos y guíe tus pasos por el camino correcto. Si crees que más personas necesitan escuchar este mensaje, deja un me gusta en este video. Este simple gesto ayuda a que este mensaje llegue a otras vidas que pueden estar atrapadas en trampas espirituales y no saben cómo salir de ellas. Además, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo contenido que aporte luz sobre verdades espirituales y revelaciones que pueden transformar vidas. Juntos, difundamos la verdad y ayudemos a más personas a liberarse de ilusiones espirituales que solo conducen al dolor y al sufrimiento eternos. ¿Qué tal si damos ese paso de fe ahora? Comenta, dale me gusta y comparte. Oraremos por ti y contigo. La fascinación por la nueva era y sus prácticas. La búsqueda de respuestas espirituales es algo que está profundamente arraigado en la humanidad. En algún momento de la vida, todo el mundo se enfrenta a interrogantes que parecen no tener solución. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué existe más allá de la muerte? ¿Cómo puedo encontrar la paz en un mundo tan caótico? Es en esta vulnerabilidad donde la nueva era encuentra un terreno fértil, ofreciendo soluciones aparentemente inofensivas y liberadoras. Prácticas como la meditación trascendental, el Reiki, la astrología, la lectura del tarot, el uso de cristales y mantras se presentan como formas para lograr el equilibrio espiritual, el autoconocimiento y la conexión con el universo. Sin embargo, la seducción de estas prácticas va mucho más allá de lo que el ojo puede ver, y el precio puede ser mayor de lo que imaginas. El atractivo de la nueva era es, ante todo, la promesa de control. Vivimos en un mundo donde todo parece escaparse de nuestras manos. Las relaciones se desmoronan, las finanzas se vuelven inestables, las enfermedades aparecen inesperadamente. La idea de que puedas utilizar energías espirituales para moldear tu propia realidad, atraer prosperidad, salud y amor, es increíblemente tentadora. ¿Quién no querría tener ese tipo de poder? Y lo más importante, ¿quién cuestionaría algo que parece tan pacífico y positivo? Después de todo, ¿qué podría haber de malo en buscar buena energía y armonía, verdad? Ahí es exactamente donde reside el peligro. Lo que muchos no se dan cuenta es que estas prácticas no son solo herramientas inofensivas de autoconocimiento, sino portales espirituales que pueden conectar tu alma con fuerzas que no provienen de Dios. Las prácticas de la nueva era se presentan como una alternativa moderna y más libre a las religiones tradicionales. Frases como, no existe el bien ni el mal, solo tu verdad, o Dios está dentro de ti, tú eres tu propio dueño, se difunden ampliamente, creando una sensación de libertad que aparentemente prescinde de reglas o dogmas bíblicos. Sin embargo, ¿qué hay detrás de esta idea de libertad? Cuando profundicé en este tema, las revelaciones que recibí fueron escalofriantes. La promesa de liberación y autosuficiencia espiritual es en realidad una estrategia para alejar a la gente de la verdad. Es como si alguien te ofreciera un mapa lleno de atajos, pero al final te lleva a un abismo. Lo que pocas personas saben, o incluso se niegan a aceptar, es que el mundo espiritual es real y extremadamente activo. Se ha revelado que muchas de estas prácticas que la nueva era promueve como beneficiosas son herramientas utilizadas por las fuerzas del mal para engañar y atrapar almas. Durante una experiencia espiritual notable, pude ver cómo estas energías, tan romantizadas por millones, en realidad esconden intenciones oscuras. Imaginé una trampa cubierta de flores,
aparentemente segura y atractiva. Ahora imagina caer en él y descubrir que estás rodeado de espinas, sin posibilidad de escapar. Esta es la realidad de muchos que, sin saberlo, han entregado su fe y confianza a prácticas espirituales que prometen curación, pero entregan esclavitud. La promesa de energía positiva es una de las mayores trampas de esta época. Algunas personas afirman sentirse más ligeras, más equilibradas o más conectadas después de una sesión de Reiki o meditación. Sin embargo, lo que no ven es el vínculo espiritual que crearon durante estas prácticas. Una revelación que recibí fue que por cada energía espiritual recibida, hay un precio. Este precio puede ser un creciente vacío emocional, una mayor dependencia de estas prácticas o, peor aún, una apertura espiritual que permita que las fuerzas del mal invadan sus vidas. ¿Hay algo más aterrador que regalar las puertas de tu alma sin siquiera darte cuenta? Además, la nueva era se alimenta de la sed humana de respuestas. En lugar de dirigir a las personas hacia el Creador, estas prácticas fomentan la búsqueda de guías espirituales, que muchas veces no son más que espíritus engañadores. Imaginemos a una persona en un desierto, desesperada por agua, guiada por alguien que promete un oasis, pero, al final, solo le entrega arena. La frustración es solo el comienzo. La verdadera desesperación llega cuando se dan cuenta de que esta búsqueda los ha alejado cada vez más de la verdad. Esto es lo que presencié espiritualmente. Almas que fueron hechas creer que estaban en un camino de luz, pero que en realidad estaban a solo unos pasos de las llamas eternas. Las influencias de la nueva era también se han infiltrado en casi todos los aspectos de la sociedad moderna. La música, las películas, las redes sociales e incluso los programas de cuidado personal promueven ideas de energías universales, despertar de la conciencia y armonía cósmica. Da miedo darse cuenta de cuán normalizados están estos mensajes, incluso entre quienes se consideran cristianos. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir que se hizo una limpieza espiritual, consultó una carta natal o usó cristales para atraer buenas vibraciones? Este tipo de práctica puede parecer inofensiva, pero es un alejamiento gradual de la verdadera fe. Al reflexionar sobre esto, pregúntate, ¿qué tiene de malo buscar las energías positivas que tanto prometen? ¿No hay algo más profundo detrás de todo esto? ¿Qué pasaría si la paz que buscas en la meditación pudieras encontrarla en la oración? ¿Qué pasaría si la conexión que buscas en los cristales ya fuera accesible en la palabra de Dios? Es necesario hacerse estas preguntas, porque la verdad es que muchas personas se dejan seducir por algo que no comprenden del todo. Teniendo esto en cuenta, quiero saber tu opinión. ¿Crees que estas prácticas realmente traen luz o son una trampa espiritual? Deja tus reflexiones en los comentarios y, si has tenido alguna experiencia con New Era, comparte lo que sentiste. Continuaremos este diálogo en los próximos temas, porque lo que aún está por revelar puede sorprenderte aún más. Lo más aterrador de la seducción New Age es lo natural y acogedora que parece ser. No hay advertencias claras, no hay señales de peligro inmediato y todo se presenta con un paquete de amabilidad y positividad. Prácticas como la meditación guiada, sanación energética, consultas espirituales e incluso la popularización de frases como «manifiesta lo que quieres» suenan inofensivos. Al fin y al cabo, ¿quién desconfiaría de algo que solo promete bienestar, armonía y conexión con el universo? Sin embargo, es precisamente esta falta de advertencia lo que hace que estas prácticas sean tan peligrosas. No se anuncian como lo que realmente son: puertas abiertas a influencias espirituales malignas y a una desconexión progresiva de Dios. El engaño comienza con la idea de que se puede acceder a energías superiores o a una fuerza cósmica que está disponible para todos. Suena liberador, ¿verdad? Algo que no requiere ningún esfuerzo ni responsabilidad, solo algunas prácticas sencillas y accesibles. Pero lo que no te dicen es que al buscar estas energías, estás abriendo deliberadamente tu alma a lo que no entiendes. Durante una revelación espiritual que tuve,
me quedó claro que estas prácticas funcionan como cebos perfectos. Imagínese un pez hambriento, nadando libremente, hasta que ve un atractivo cebo colgado en el agua. No ve el anzuelo escondido hasta que es demasiado tarde. Así son capturadas muchas almas. La promesa de la luz oculta la oscuridad que sigue. La idea de que toda luz es buena es uno de los mayores engaños del mundo espiritual. La Biblia nos advierte claramente que incluso Satanás se disfraza de ángel de luz, como en Corintios 11:14. Este pasaje no es solo una advertencia, sino una confirmación de que el mal no aparece de manera obvia. Se disfraza, se ajusta a tus vulnerabilidades. ¿Y qué puede ser más eficaz que una falsa promesa de sanidad, liberación y poder? Muchas personas se sumergen en estas prácticas porque buscan algo que llene el vacío que hay dentro de ellas. Este vacío es real y solo puede ser completamente llenado por Dios. Sin embargo, el enemigo es lo suficientemente inteligente como para ofrecer atajos que en realidad no conducen a ninguna parte, excepto a una prisión espiritual. Durante una visión que tuve, fue como si las piezas de un rompecabezas estuvieran colocadas ante mí. Vi almas atraídas por estas prácticas, creyendo que avanzaban hacia la libertad. Lo que no se dieron cuenta fue que estaban siendo encadenados espiritualmente a fuerzas que manipulaban sus vidas de maneras que no podían entender. Es como si estas prácticas crearan contratos invisibles. Cada ritual, cada palabra pronunciada en un mantra, cada sesión de sanación energética, todo era como la firma de un acuerdo que vinculaba a estas personas con entidades que no tenían intención de traer paz o bienestar. Estas entidades son maestros de la manipulación. Ofrecen experiencias iniciales de ligereza y positividad, suficientes para que las personas crean que están en el camino correcto. Crean una dependencia emocional y espiritual, haciendo que quienes los siguen sientan que necesitan más consultas, más meditación, más energía, más rituales. Con el tiempo, esta dependencia se vuelve tan profunda que la gente comienza a alejarse de todo lo divino, especialmente de la palabra de Dios. Después de todo, si crees que puedes encontrarlo todo dentro de ti o en las energías del universo, ¿por qué necesitarías buscar a Dios? Este es el verdadero objetivo de esta trampa: alejar a las almas del único camino que verdaderamente conduce a la salvación. Una de las experiencias más impactantes que tuve fue cuando me di cuenta de cómo estas prácticas, aunque se hacían pasar por luz, en realidad eran solo reflejos de la oscuridad. Vi personas que al morir descubrieron que el camino que eligieron era un camino directo al infierno. Habían creído que estaban ascendiendo espiritualmente, pero en realidad estaban siendo conducidos a un estado de completa separación de Dios. Vi figuras oscuras a su alrededor, susurrando mentiras y manteniéndolos atrapados. Fue una escena que nunca olvidaré, porque demostró claramente que el engaño de la nueva era es una de las armas más efectivas del enemigo. ¿Y sabes qué hace que todo sea aún más inquietante? Muchas personas que participan en estas prácticas no tienen idea de lo que realmente está pasando. Creen que están haciendo el bien, tanto para ellos mismos como para los demás. Pero espiritualmente están cada vez más alejados de la verdad. El vacío que intentan llenar nunca desaparece del todo, porque solo Dios puede llenarlo. Es como intentar saciar la sed bebiendo agua salada. Cuanto más consumes, más sed sientes. Esta es la naturaleza de la trampa. Cuanto más profundizas en las prácticas de la nueva era, más atrapado te vuelves y más difícil es ver la verdad. Ahora quiero saber de usted. ¿Alguna vez ha participado en alguna práctica de la nueva era o conoce a alguien que vive en este mundo? ¿Qué opinas de la idea de que estas prácticas puedan ser una trampa espiritual? Deja tu opinión en los comentarios o escribe frases como "No toda luz es luz verdadera" o "La verdad libera, pero el engaño esclaviza". Continuaremos este diálogo en los próximos temas, porque todavía queda mucho por revelar sobre los peligros ocultos de la nueva era. El infierno es un lugar que muchos prefieren ignorar. Algunos dicen que no existe, otros creen que es solo una metáfora creada para imponer el miedo, pero lo que vi y experimenté no deja dudas.
El infierno es real y es más terrible que cualquier descripción que jamás se haya dado. Cuando digo que tuve una experiencia sobrenatural que me mostró tormentos eternos, no me refiero a un sueño ni a una imaginación cualquiera. Me llevaron a un lugar que desafiaba por completo todo lo que creía saber sobre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Tan pronto como fui atrapado, lo primero que sentí fue la ausencia total de Dios. No hay manera de describir este sentimiento con palabras humanas. Era como si cada partícula de esperanza, amor y compasión hubiera sido absorbida. Lo que quedó fue solo desesperación. No fue solo un vacío emocional, era un vacío existencial. Era como si mi alma fuera arrastrada hacia un abismo infinito, donde la única certeza era el sufrimiento eterno. Vi un cielo cubierto de oscuridad, pero no era una oscuridad ordinaria. Era como si tuviera peso, como si la atmósfera misma estuviera viva y oprimiera todo lo que me rodeaba. Mientras caminaba por este lugar me di cuenta de que no estaba solo. Había multitudes a mi alrededor, pero no como podrías pensar. No caminaban libremente, ni hablaban ni gritaban. Eran almas atrapadas en tormentos individuales, cada una atrapada en una especie de burbuja o célula espiritual. Y dentro de estas prisiones había un patrón. Cada persona parecía enfrentar un tormento basado en algo que había cometido en la vida. Vi un alma que parecía intentar correr, pero sus pies estaban pegados al suelo, como si estuvieran arraigados. La expresión de desesperación en su rostro fue algo que nunca olvidaré. Ella gritó, pero no hubo ningún sonido, como si el propio ambiente amortiguara cualquier intento de clamor. Y luego lo escuché. No fue un grito normal, era un sonido colectivo, un grito que venía de todas direcciones, pero que no tenía origen. Era un sonido de puro tormento, como si cada persona estuviera gritando a todo pulmón, pero desesperadamente, sabiendo que nada cambiaría. Ese sonido entró en mi espíritu como una espada, cortando mi alma con un dolor que nunca antes había experimentado. Fue entonces cuando me di cuenta de que el infierno no es solo un lugar de dolor físico, es un lugar de sufrimiento espiritual, mental y emocional. Todo en él está diseñado para destruir por completo lo que queda de la identidad del alma. Vi llamas, pero estas llamas no eran como las que conocemos aquí en la tierra. No quemaron para destruir cuerpos, parecían consumir la esencia de las almas. Y lo peor es que, aunque los consumieron, no acabaron con su existencia. Fue una tortura eterna, sin alivio, sin descanso. Algunas de estas almas quedaron atrapadas en ríos de fuego, siendo arrastradas por la corriente mientras gritaban pidiendo ayuda. Vi a otros que eran perseguidos por criaturas oscuras, figuras que parecían hechas de pura maldad, con ojos que emanaban odio y placer de causar dolor. Estas criaturas no necesitaban hablar. Su presencia fue suficiente para aplastar cualquier resistencia o esperanza que las almas pudieran haber tenido. Una cosa que quedó muy clara durante esta experiencia fue que el infierno no es un lugar de caos desorganizado. Está increíblemente estructurado. Todo parecía funcionar metódicamente, como si hubiera una inteligencia siniestra controlando cada detalle. No era como en las películas, donde el infierno se presenta como un lugar de destrucción aleatoria. Cada alma estaba exactamente donde se suponía que debía estar, enfrentando un tormento específico, en un ambiente creado para maximizar su sufrimiento. Y fue entonces cuando algo aún más terrible me quedó claro. Aquellas almas sabían que merecían estar allí. No hubo revuelta, solo desesperación y arrepentimiento. Durante esta experiencia me llevaron a un lugar que se llamaba el Valle del Orgullo. Era un área llena de espejos rotos, y cada alma allí estaba rodeada de reflejos distorsionados de sí mismas. Intentaron escapar de estos reflejos, pero cuanto más corrían, más espejos aparecían a su alrededor. Cada reflexión mostró los momentos en que el orgullo había controlado sus vidas, momentos en los que pisotearon a otros, rechazaron el perdón, o eligieron seguir sus propios caminos en lugar del camino de Dios. Fue devastador ver cómo el orgullo, algo que muchas veces pensamos que es insignificante,
puede llevar a consecuencias tan eternas. Otra zona a la que me llevaron fue un río helado llamado el Lago de la Negación. Aquí vi almas que, en vida, negaron la existencia de Dios. Estaban sumergidos en hielo, con expresiones de arrepentimiento tan profundas que parecía como si sus almas gritaran incluso en silencio. Lo más aterrador era que, de vez en cuando, el hielo se derretía lo suficiente para que intentaran escapar, pero luego se congelaba nuevamente, atrapándolos en ese ciclo interminable de falsas esperanzas y desesperación. Quiero preguntarte, ¿cómo te imaginas el infierno? ¿Es solo una idea lejana o crees que es tan real como la vida que llevamos aquí? Escribe tus reflexiones en los comentarios, y si este mensaje te impactó, di algo como, elijo la luz de Dios, o que Dios abra los ojos de muchos antes de que sea demasiado tarde. En los próximos temas compartiré lo que vi más allá de esto, y lo que me fue revelado sobre los caminos que conducen a este destino eterno. Lo más sorprendente cuando observamos las decisiones que tomamos todos los días es cuántas de ellas parecen insignificantes, casi inofensivas, pero en el fondo están dando forma a nuestro destino espiritual. Durante la revelación que experimenté, quedó claro que el infierno no está reservado solo para los grandes pecadores o aquellos que conscientemente rechazan a Dios. Muchas almas llegan allí simplemente porque subestimaron el impacto de sus pequeñas decisiones. La gente tiende a creer que las decisiones cotidianas, como lo que vemos, lo que escuchamos o incluso con quién nos asociamos, no tienen mucho peso espiritual, pero se me mostró que estas pequeñas decisiones son a menudo las herramientas más eficaces utilizadas para desviar a las almas del camino de la salvación. Imagínese a una persona caminando por un camino lleno de pequeñas bifurcaciones. Al principio, cada desvío parece insignificante, como si un paso a la derecha o a la izquierda no cambiara el destino final. Pero con el tiempo, estos pequeños desvíos acumulados llevan a la persona a un lugar completamente distinto al que pretendía llegar. Eso es exactamente lo que vi. Almas que en la vida tomaron pequeñas decisiones aparentemente irrelevantes, pero que, al final, las alejaron de Dios. Da miedo ver cómo el enemigo actúa sutilmente para que nunca cuestionemos estas decisiones. Él no te aleja de Dios de golpe, te desvía milímetro a milímetro, hasta que antes de que te des cuenta, ya estás perdido. Las prácticas espirituales de la nueva era son un claro ejemplo de cómo elecciones pequeñas y aparentemente inofensivas pueden convertirse en trampas espirituales. Alguien comienza con curiosidad, consultando horóscopos o leyendo sobre chakras, y antes de darse cuenta, se ve involucrado en rituales, meditaciones guiadas o depende de los cristales. Cada paso parece inofensivo, incluso divertido, pero en 1900 la revelación que tuve fue evidente, que con cada elección estas personas estaban abriendo pequeñas puertas espirituales. Por el momento, no vieron el impacto de esto, pero cuando sus vidas llegaron a su fin, fue como si estas pequeñas puertas se hubieran convertido en una gran puerta, a través de la cual las fuerzas del mal entraron y tomaron el control total. Durante mi experiencia sobrenatural, pude ver cómo estas pequeñas decisiones crean vínculos invisibles con el mundo espiritual. Uno de los momentos más impactantes fue cuando me mostraron un alma que, en la vida, eligió mentir constantemente. Ella no era una mala persona. De hecho, era alguien muy querido para ella, pero justificaba sus pequeñas mentiras como algo necesario. Estas mentiras, sin embargo, comenzaron a construir una red espiritual a su alrededor, una especie de prisión invisible que la separaba de la verdad divina. Cuando esta alma llegó al infierno, quedó completamente atrapada, atada por estas mentiras que, al principio, parecían tan inofensivas. Fue un doloroso recordatorio de que el pecado, por pequeño que parezca, tiene un precio. Otro ejemplo que vi fue el de una mujer que descuidó completamente su vida espiritual, pero dijo, «Dios sabe que soy buena, ya es suficiente». Esta actitud de negligencia espiritual, de creer que los pequeños errores o la ausencia de una relación activa con Dios no hacen la diferencia, fue lo que la llevó al tormento eterno.
Con cada decisión de no orar, de no buscar a Dios, de alejarse de la Biblia, ella, sin darse cuenta, se estaba alejando de su salvación. En el infierno vi tu tardío arrepentimiento. Ella dijo, sabía que necesitaba buscar más a Dios, pero pensé que siempre tendría tiempo. Esta frase resonó en mi alma, porque ¿cuántos de nosotros también caemos en esta trampa de procrastinar nuestra vida espiritual, pensando que el mañana siempre estará garantizado? También se reveló cómo las influencias externas desempeñan un papel crucial en nuestras elecciones. Lo que consumimos, ya sea música, películas, libros o incluso amistades, moldea nuestro espíritu. Vi almas influenciadas por contenidos aparentemente inofensivos, como canciones que glorificaban el ego, la lujuria y el materialismo, o series que normalizaban prácticas espirituales incorrectas. Al principio estas personas creían que todo era solo entretenimiento, algo que no tendría ningún impacto en sus vidas. Pero al final, estas decisiones diarias crearon una sensibilidad espiritual tan grande hacia las cosas equivocadas que ya no podían escuchar la voz de Dios. Y ahí es exactamente donde reside el peligro. El infierno no es un lugar al que se pueda llegar de repente. Es como un camino que empiezas a recorrer sin darte cuenta. Cada pequeña elección, cada desvío, cada momento de abandono de tu vida espiritual es como dar un paso en ese camino. Cuando me di cuenta de esto, sentí un peso enorme en mi alma. Vi cómo el enemigo trabaja para mantenernos distraídos, enfocados en las cosas del mundo, mientras poco a poco nos alejamos de lo que realmente importa. Es una guerra espiritual, invisible, y el campo de batalla son nuestras decisiones diarias. Piénsalo, ¿cuántas veces te has justificado diciendo que una pequeña mentira no haría la diferencia? ¿Cuántas veces has visto u oído algo que sabías que no glorificaba a Dios, pero ignoraste el impacto? ¿O cuántas veces has salido a orar o leer la Biblia más tarde y terminaste por no hacerlo? Estas pequeñas decisiones tienen mayores consecuencias espirituales de las que puedas imaginar. Quiero saber, ¿alguna vez te has encontrado minimizando el impacto de estas decisiones en tu vida diaria? Escribe en los comentarios, usando frases como, las pequeñas decisiones marcan nuestro destino, o, quiero vigilar más mis decisiones. En el siguiente tema, compartiré más sobre lo que vi y cómo estas revelaciones pueden cambiar tu vida. Una de las cosas más impactantes que aprendí al experimentar estas revelaciones sobrenaturales fue cómo Dios, incluso ante decisiones equivocadas y caminos peligrosos, nunca deja de luchar por nuestras almas. En medio de las visiones que tuve, vi algo que me trajo esperanza. Historias de personas que, a pesar de estar atrapadas durante años en las trampas espirituales del enemigo, encontraron liberación y transformación a través del poder de Dios. Estas historias son como faros en la oscuridad, mostrando que mientras hay vida, siempre existe la posibilidad de volver a la verdad. Uno de los testimonios que más me llamó la atención fue el de un hombre que estuvo casi 2 décadas inmerso en las prácticas New Age. Era un buscador espiritual, alguien que buscaba respuestas constantemente, pero que en lugar de mirar a Dios, buscaba en Él. Energías del universo, lo que solo el Creador puede ofrecer. Durante años, incursionó en rituales, mediumnidad y mantras, creyendo que estaba ascendiendo espiritualmente. Dijo sentirse conectado con el cosmos y guiado por seres de luz. Pero con el tiempo, su vida empezó a desmoronarse. Refirió que, a pesar de todas las prácticas, sentía un vacío creciente, como si algo lo consumiera por dentro. Al principio, sintió que necesitaba intensificar sus búsquedas espirituales, pero el sentimiento de abrumador no hizo más que aumentar. Fue entonces cuando, en un momento de desesperación, clamó a Dios. Dijo que, en ese momento, escuchó una voz en su corazón que decía, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Este hombre lo abandonó todo. Entregó su vida a Cristo y fue liberado de las cadenas espirituales que lo mantenían atrapado. Hoy vive en paz, con un propósito claro, y advierte a los demás sobre los peligros que enfrentó. Otro testimonio.
que me fue revelado se refería a una mujer que desde muy joven se había interesado por los temas místicos. Leyó tarot, consultó médiums y usó cristales para proteger su energía. Todo empezó como algo divertido, una forma de explorar tu curiosidad. Sin embargo, con el paso de los años, empezó a notar que su vida se volvía cada vez más pesada. Tenía pesadillas constantes, sentía una presencia oscura en su hogar y no podía encontrar la paz sin importar lo que hiciera. Hasta que un día alguien la invitó a la iglesia. Ella aceptó la invitación sin creer que algo cambiaría, pero al escuchar sobre el amor y el sacrificio de Jesús, algo dentro de ella se rompió. Dijo que en ese servicio, cuando oraron por ella, sintió como si una enorme carga espiritual se le quitara de los hombros. Ella fue liberada en ese momento y nunca volvió a las prácticas de la nueva era. Hoy cuenta su testimonio y ayuda a otros que están atrapados en los mismos engaños. Estos testimonios me mostraron que no importa qué tan lejos haya llegado una persona, no importa cuántas malas decisiones haya tomado o cuánto tiempo haya pasado atrapada en trampas espirituales, Dios siempre ofrece una salida. El infierno puede ser real, pero también lo es el poder de Dios para rescatar a cualquier alma dispuesta a arrepentirse y aceptar la verdad. Durante las revelaciones que experimenté, pude ver claramente cómo estas historias de transformación son una de las herramientas más poderosas para abrir los ojos de las personas. Cuando alguien escucha que otra persona, que experimentó el mismo error, logró ser liberada, se genera esperanza y se despierta el deseo de cambio. Una cosa que me quedó muy clara es que el proceso de transformación no es fácil. A menudo va acompañado de intensas luchas, tanto espirituales como emocionales. El enemigo no libera fácilmente a quienes ha encarcelado. Vi cómo algunas personas enfrentaron persecución, fueron incomprendidas por amigos y familiares e incluso enfrentaron dudas en el camino. Sin embargo, aquellos que permanecieron firmes en su fe y en la palabra de Dios, lograron una paz y una libertad que nunca antes hubieran imaginado. Vi personas que pasaron de la desesperación total a la plenitud espiritual, y eso es algo que solo Dios puede hacer. Otro detalle que me llamó la atención es cómo estas historias tienen un impacto poderoso en otras vidas. Durante mi experiencia, fue como si pudiera sentir la fuerza espiritual de cada testimonio. Es como si cada historia de liberación fuera una llama que encendiera otras. Dios usa estas historias para tocar los corazones y abrir los ojos de aquellos que aún están ciegos. Cada testimonio es prueba viviente de que el amor de Dios es mayor que cualquier trampa, mayor que cualquier pecado y mayor que cualquier engaño. Si has experimentado algo similar, si alguna vez has estado involucrado en prácticas que no glorificaron a Dios y fueron liberadoras, comparte tu historia. Nunca subestimes el poder de tu testimonio. Escribe en los comentarios qué hizo Dios por ti, o incluso frases como «Soy prueba viviente del poder de Dios» o «La verdad te hace libre». Estos relatos pueden ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar para buscar la liberación y la transformación. Y si todavía estás luchando, debes saber que Dios no se ha rendido contigo. En el próximo tema, compartiré más sobre la batalla espiritual que nos rodea y cómo influye en nuestras vidas. Hay una guerra a nuestro alrededor, una guerra que no podemos ver con nuestros ojos físicos, pero que sentimos en nuestras elecciones, en nuestros pensamientos e incluso en las dificultades de la vida cotidiana. Esta batalla espiritual no es algo lejano o reservado solo para momentos de grandes decisiones. Ocurre a cada momento, de forma sutil y muchas veces sin que nos demos cuenta. Durante las revelaciones que experimenté, quedó claro que el mundo espiritual es mucho más real y activo de lo que imaginamos. Lo que más me impactó fue darme cuenta de que mientras estamos distraídos por las preocupaciones de la vida, fuerzas invisibles están trabajando activamente para alejarnos de Dios, usando nuestras debilidades, nuestros miedos, e incluso nuestros deseos como armas contra nosotros mismos. La estrategia del enemigo es brillantemente sutil. No es necesario que se muestre directamente ni cause miedo explícito. De hecho,
Su mayor habilidad es hacerte creer que ni siquiera existe. Eso es exactamente lo que me mostraron. Vi cuántas personas se dirigen hacia la destrucción, pensando que están viviendo sus vidas normalmente, sin darse cuenta de que están constantemente influenciados por fuerzas espirituales malignas. Esta influencia puede manifestarse en cosas simples, como el desánimo repentino que te impide orar, las distracciones que surgen en el momento en que decides buscar a Dios, o incluso ese sentimiento de duda e insuficiencia que te hace cuestionar tu valor. Todo esto es parte de una guerra espiritual que ocurre sin que te des cuenta. Durante la revelación, vi demonios estratégicamente ubicados, observando y estudiando las debilidades de cada persona. No actúan al azar. Cada ataque se planifica en función de los puntos vulnerables del alma. Para una persona podría ser orgullo, para otro, ansiedad o miedo. Vi cómo estos espíritus se aprovechan de estas áreas para sembrar pensamientos destructivos, influir en decisiones equivocadas y, en última instancia, alejar a las personas de la presencia de Dios. Y lo aterrador es que mientras esto sucede, la mayoría de las personas creen que tienen el control total de sus vidas. Esta ilusión de control es en realidad una de las mayores armas del enemigo. Uno de los momentos más impactantes de esta experiencia fue cuando me llevaron a un lugar en el infierno llamado el Salón de la Duda. Era un espacio lleno de ecos donde las almas quedaban atrapadas por frases que repetían constantemente en sus mentes. No eres lo suficientemente bueno. Dios no te ama. Nunca serás perdonado. Estas frases no surgieron de ellos mismos, sino que fueron sembradas por fuerzas del mal que, a lo largo de la vida de estas personas, utilizaron sus vulnerabilidades para implantar profundas mentiras. Me hizo darme cuenta de cuántos de nosotros enfrentamos estas mismas batallas todos los días, creyendo mentiras que nos alejan de Dios y nos atrapan en un ciclo de miedo e inseguridad. También vi cómo las distracciones son una de las armas más poderosas del enemigo en esta batalla invisible. El mundo moderno está lleno de cosas que consumen nuestro tiempo y atención. Las redes sociales, el entretenimiento, el trabajo, las preocupaciones económicas. Ninguna de estas cosas es mala en sí misma, pero cuando colocamos estas prioridades por encima de nuestra vida espiritual, abrimos espacio para que el enemigo gane terreno. Él no necesita derribarnos drásticamente, solo necesita mantenernos lo suficientemente ocupados como para que no tengamos tiempo para buscar a Dios. Esta estrategia es tan eficaz que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que están perdiendo la batalla espiritual porque están demasiado distraídas para luchar. Otra cosa que me fue revelada es cómo esta batalla no solo se libra en nuestros pensamientos, sino también en nuestros hogares, nuestras relaciones y nuestras iglesias. Vi familias atacadas por divisiones, luchas y desconfianzas sembradas por el enemigo. Vi iglesias donde los chismes, el orgullo y la competencia entre hermanos estaban destruyendo la unidad del cuerpo de Cristo. Esta división es exactamente lo que quiere el enemigo. Él sabe que mientras estemos divididos, seremos más débiles y más vulnerables a sus ataques. Por eso son tan importantes la oración y la vigilancia. No solo ora por ti mismo, sino también intercede por tu familia, tu iglesia y quienes te rodean. Pero a pesar de la intensidad de esta batalla, hay algo que el enemigo no quiere que sepas. Ya has sido derrotado. En la cruz, Jesús venció el pecado, la muerte y todo poder del mal. Esa victoria ya ha sido declarada, y por eso el enemigo lucha tan ferozmente. Sabe que se le acaba el tiempo y que cada alma que logra engañar es un intento desesperado de desafiar la victoria de Dios. Esta es la verdad que debemos recordar todos los días, incluso cuando enfrentamos dificultades, incluso cuando parece que estamos perdiendo. Dios ya ha garantizado nuestra victoria. Quiero preguntarte, ¿alguna vez has sentido que estás en medio de una batalla invisible? ¿Alguna vez has tenido momentos en los que parecía que todo estaba en tu contra y que sin importar lo que hicieras, las cosas no mejoraban? Escribe en los comentarios cómo afrontas estas luchas espirituales
o comparte frases como Dios es mi fuerza o la batalla es del Señor. Su experiencia puede ayudar a otros a darse cuenta de que no están solos. En el siguiente tema, exploraremos cómo discernir estas influencias espirituales y cómo protegerse usando las armas que Dios nos ha dado. La oración y el arrepentimiento son las armas más grandes que tenemos para ganar la batalla espiritual que nos rodea. Sin embargo, mucha gente subestima su poder. Durante las revelaciones que experimenté, me quedó claro que estos dos elementos no solo son la clave para la liberación, sino también para la transformación completa del alma. Lo que vi en el infierno y en el mundo espiritual confirmó que el enemigo hace todo lo que puede para debilitar la oración y distorsionar el arrepentimiento, porque sabe que estos actos tienen un poder abrumador contra las fuerzas del mal. La oración no es solo un acto de hablar con Dios, es un canal directo de conexión con el Creador, una línea abierta que te permite recibir guía, fuerza y protección. En el mundo espiritual, la oración es como una luz intensa que atraviesa la oscuridad y ahuyenta las fuerzas del mal. Durante las visiones que tuve, vi cómo las oraciones sinceras creaban barreras insuperables alrededor de las personas. Estas barreras no eran solo figurativas, eran reales, impidiendo que los espíritus malignos se acercaran. Pero al mismo tiempo, vi lo que sucede cuando una vida descuida la oración. Sin esta protección, las almas se vuelven vulnerables y el enemigo aprovecha esta brecha para entrar y causar estragos. Vi personas que inicialmente llevaban una vida de oración ferviente, pero que gradualmente permitieron que las distracciones del mundo debilitaran ese hábito. Con el tiempo, sus vidas espirituales se estancaron y comenzaron a enfrentar dificultades que muchas veces parecían inexplicables. Esta negligencia le dio al enemigo acceso a áreas de la vida de estas personas, creando un tipo de opresión espiritual que afectó sus pensamientos, emociones e incluso sus relaciones. Cuando cesan las oraciones, la conexión con Dios se debilita y sin esta conexión es imposible ganar la batalla espiritual. Otro elemento poderoso que se me reveló fue el arrepentimiento. Vi cómo funciona en el mundo espiritual como una llave que abre las cadenas del alma. Muchas personas viven atrapadas en ciclos de culpa, vergüenza y pecado porque creen que han ido demasiado lejos, que ya no hay perdón para ellas. Esta es una de las mentiras más efectivas del enemigo. Hacerte creer que tu error es demasiado grande para que Dios te perdone. Durante mi experiencia, vi personas que cargaban estas mentiras como un peso sobre sus hombros. Habían perdido la esperanza, pensando que no eran dignos de regresar a Dios. Pero tan pronto como estas personas se arrodillaron, pidiendo sinceramente perdón, el mundo espiritual reaccionó instantáneamente. Fue como si les quitaran una enorme carga, y las cadenas que los ataban se rompieran instantáneamente. Sin embargo, el arrepentimiento no es solo reconocer que cometiste un error, exige un cambio. Exige una decisión firme de apartarse del pecado y volver a los brazos de Dios. Y aquí es donde muchas personas enfrentan la mayor lucha. Durante mi experiencia vi cómo el enemigo intenta convencer a las personas de que no vale la pena cambiar, que el esfuerzo no vale la pena o que no podrán aferrarse a esa decisión. He visto cómo planta dudas y miedos para mantener a la gente atrapada en comportamientos destructivos. Pero también vi el poder transformador que ocurre cuando alguien elige arrepentirse y entregar su vida completamente a Dios. Esta rendición es la que lo cambia todo. Algo que me impactó profundamente fue ver cómo Dios responde a estas acciones de oración y arrepentimiento. No tarda en actuar. Tan pronto como un alma clama a Él con sinceridad, las barreras que el enemigo ha construido comienzan a desmoronarse. He visto cómo los cielos se mueven en respuesta a una sola oración de arrepentimiento. Incluso cuando una persona piensa que sus palabras son insignificantes, Dios la escucha atentamente. Por eso el enemigo se esfuerza tanto en convencernos de que nuestras oraciones no valen nada. Él sabe que cada palabra dicha con fe es un arma contra las tinieblas. También vi cómo el arrepentimiento no solo libera el alma, sino que trae sanidad al corazón y restauración a la vida. Durante las revelaciones, vi familias que fueron
restauradas después de que una persona decidió arrepentirse y comenzar a orar por sus seres queridos. Vi personas que estaban emocionalmente destruidas siendo completamente renovadas. Este poder de renovación no proviene de ningún ritual o práctica humana, sino de la acción directa de Dios. El arrepentimiento, combinado con la oración, es como abrir las puertas del cielo para que la gracia de Dios pueda fluir libremente en nuestras vidas. Y lo más increíble es que Dios no exige palabras perfectas ni discursos largos. Busca un corazón sincero. Durante mi experiencia, se hizo evidente que incluso las oraciones más simples, provenientes de un corazón roto, tienen más poder que los rituales más elaborados. No se trata de cuánto tiempo pasas orando, sino de cómo te presentas ante Dios. Un sencillo, Señor, perdóname, te necesito, puede cambiar completamente la dirección de tu vida espiritual. Quiero saber de ti. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Sientes que te has dado el tiempo necesario para estar en la presencia de Dios? ¿O crees que puedes mejorar? ¿Qué pasa con el arrepentimiento? ¿Hay algo en tu vida que necesitas entregarle a Dios hoy? Escribe tus reflexiones en los comentarios. O comparte frases como mi oración es mi fuerza, o elijo arrepentirme y cambiar hoy. En los próximos temas, compartiré más sobre las estrategias que usa el enemigo para tratar de detener estas prácticas y cómo podemos confrontarlas con la autoridad que Dios nos ha dado. El mundo espiritual es vasto y a menudo incomprensible para nosotros. Por ello, las Escrituras quedaron como guía para ayudarnos a discernir la verdad y evitar los peligros que a primera vista pueden parecer seductores. Cuando hablamos de energías espirituales, es común que muchas personas las asocien con la idea de fuerzas neutrales, algo que puede ser manipulado para bien o para mal, dependiendo de quién las utilice. Sin embargo, al mirar la Biblia nos damos cuenta de que no existe neutralidad en el mundo espiritual. O algo viene de Dios o no. Todo lo que no proviene de Dios, aunque parezca bueno, lleva consigo un engaño peligroso, una trampa que puede conducir a la destrucción espiritual. Desde el inicio de las Escrituras se nos advierte sobre la existencia de un reino espiritual que opera en el plano terrenal. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las regiones celestiales. Este versículo es una clave para comprender cómo operan estas energías espirituales. No son fuerzas autónomas, son manifestaciones de poderes espirituales que trabajan para influir en la humanidad. El problema es que muchas personas, al buscar estas energías, creen que están accediendo a algo puro o divino, pero en realidad están entrando en un territorio espiritual peligroso. Una de las cosas más claras que enseña la Biblia es que Dios es la única fuente legítima de poder y luz espiritual. En Juan 14:6, Jesús declara: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta declaración elimina cualquier posibilidad de que existan otros medios de conectarse con lo divino, además de a través de Cristo. Sin embargo, lo que vemos en el mundo hoy es una proliferación de prácticas que prometen precisamente eso: una conexión espiritual alternativa. La Biblia llama a esto engaño, algo que desvía el corazón humano del Dios verdadero hacia caminos que conducen a la muerte espiritual. A lo largo de las Escrituras, Dios advierte a su pueblo contra las prácticas que implican contacto con el mundo espiritual fuera de su guía. En Deuteronomio 18, 10, 12, por ejemplo, encontramos una lista clara de prácticas prohibidas, como la adivinación, la consulta de médiums, la brujería y la invocación de espíritus. Estos actos son calificados de abominables porque involucran un tipo de alianza espiritual con fuerzas que no provienen de Dios. Durante las revelaciones que experimenté, quedó claro que muchas de estas prácticas modernas, como el uso de cristales para canalizar energía, la lectura de cartas del tarot e incluso meditaciones guiadas que prometen elevación espiritual, son versiones actualizadas de estas prácticas condenadas en el pasado. Vi, en el mundo espiritual,
Cómo estas prácticas, aunque aparentemente inofensivas, crean vínculos invisibles que conectan a las personas con las fuerzas del mal. Es como si cada acto, por simple que parezca, fuera la firma de un contrato espiritual. Durante una visión que tuve, vi personas que usaban cristales como amuletos protectores. Creían que estos objetos atraían energía positiva, pero en realidad servían como puntos de contacto para que las fuerzas espirituales malignas obtuvieran acceso a sus vidas. Por eso la Biblia es tan enfática al condenar estas prácticas. No es porque Dios quiera limitar nuestra libertad, sino porque conoce el peligro real detrás de estas acciones. Otro punto importante que la Biblia revela sobre las energías espirituales es que Satanás se disfraza de ángel de luz para engañar a las personas. Esto se describe claramente en 2 Corintios 11:14. El enemigo no aparece de forma atemorizante, se presenta como algo deseable, como algo que parece bueno y justo. Esto es lo que vi durante mis revelaciones. Las energías espirituales que muchas personas buscan, pensando que son neutrales o positivas, en realidad son cebos utilizados para mantener a las almas alejadas de la verdad de Dios. El objetivo de estas fuerzas no es solo engañar, sino crear una dependencia, un ciclo en el que la persona siente que nunca es suficiente y, por tanto, necesita más rituales, más cristales, más meditaciones. Es una trampa diseñada para aprisionar el alma. La palabra de Dios también nos recuerda que todo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual ya ha sido provisto por Él. En 2 Pedro 1:3 leemos: Su divino poder nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud. Esto significa que no necesitamos buscar poder, paz o protección en energías o prácticas externas. Todo lo que necesitamos está en Cristo y el Espíritu Santo, que habita en nosotros. Cuando desviamos nuestra fe hacia objetos o rituales, estamos diciendo en la práctica que lo que Dios nos ha dado no es suficiente, y esta falta de confianza es exactamente lo que quiere el enemigo. Es importante señalar que muchas personas que se involucran en estas prácticas no lo hacen con malas intenciones. Buscan respuestas, alivio del dolor o un propósito en sus vidas. Pero la Biblia nos advierte que el camino ancho, el que parece más fácil y lleno de atajos, conduce a la destrucción. Es el camino angosto, el camino de la fe en Cristo, el que conduce a la vida eterna. Esto es algo que debemos recordar constantemente, especialmente en un mundo donde el engaño espiritual está tan extendido. Quiero saber de ti. ¿Alguna vez has tenido contacto con alguna de estas prácticas que prometen energías espirituales? ¿Alguna vez has sentido que algo no estaba bien, incluso si todo parecía positivo a primera vista? Escribe tu opinión en los comentarios o di algo como: «Solo Dios es mi fuente de luz» o «Rechazo las falsas luces del mundo espiritual». Estas palabras pueden ayudar a otros a ver lo que hay detrás de estas prácticas y a volverse a Dios. En el siguiente tema, exploraremos cómo estas prácticas afectan nuestra vida diaria y cuáles son los pasos para protegernos permanentemente de ellas. Después de todo lo que hemos compartido hasta ahora es el momento de reflexionar sobre tu vida espiritual. A menudo nos hacen creer que tenemos todo el tiempo del mundo, que podemos posponer decisiones importantes, especialmente cuando involucran nuestra alma. Pero las revelaciones que recibí mostraron algo crucial. Cada día es una oportunidad única, un regalo dado por Dios para alinearnos con su voluntad y avanzar en la dirección correcta. Ignorar esto es caer en la trampa de vivir como si el mañana estuviera garantizado, cuando de hecho, cada momento cuenta y cada elección tiene consecuencias eternas. Cuando pienso en las vidas que he visto consumidas por trampas espirituales, me doy cuenta de cuán incansablemente trabaja el enemigo para cegar a las personas. Los mantiene ocupados, distraídos, pensando que tienen el control, cuando en realidad se alejan cada vez más de la presencia de Dios. Por eso hoy quiero invitarte a hacer algo que quizás hayas evitado durante mucho tiempo: una evaluación honesta de tu vida espiritual. ¿Dónde has depositado tu confianza?
¿Tus decisiones te acercan o te alejan de Dios? No son preguntas fáciles, pero son necesarias, porque ignorarlas puede costar mucho más de lo que estamos dispuestos a perder. Durante mi experiencia, una cosa quedó clara: Dios no exige perfección, pero sí sinceridad. Él busca corazones dispuestos, personas que, incluso en medio de errores y debilidades, reconozcan su necesidad de un Salvador. Esto significa que el primer paso para cambiar tu trayectoria espiritual es admitir que no puedes hacerlo solo. Vi cuántas almas en el infierno se arrepintieron de haber confiado en sus propias fuerzas, en sus propios métodos, pensando que podían alcanzar la luz, la paz y el propósito sin Dios. Esta es una mentira que el enemigo usa a menudo para hacerte creer que puedes encontrar satisfacción en cualquier lugar, menos en la verdadera fuente. Es una ilusión que solo se rompe cuando decides abrir tu corazón a la verdad. Reflexionar sobre tu vida espiritual también significa mirar áreas en las que quizás te hayas vuelto complaciente. Al enemigo le encanta cuando nos estancamos, cuando dejamos para más tarde lo que sabemos que debemos hacer ahora. Quizás has sentido el llamado a orar más, a buscar más intimidad con Dios, pero por alguna razón aún no has dado ese paso. Tal vez sepas que hay áreas de tu vida que necesitan arrepentimiento y cambio, pero sientes que es demasiado difícil o que requerirá más esfuerzo del que estás dispuesto a hacer. Durante las revelaciones que tuve, vi cómo estas excusas se convierten en cadenas invisibles, atrapando a las personas en un ciclo de procrastinación espiritual que a menudo termina en un arrepentimiento tardío. Una de las escenas que más me impactó fue ver a las almas clamando por una segunda oportunidad, por más tiempo, por una oportunidad para rehacer sus elecciones, pero se les acabó el tiempo. Esto me trajo una urgencia que nunca he olvidado. Debemos actuar mientras haya tiempo, mientras nuestros corazones aún puedan responder al llamado de Dios. No podemos darnos el lujo de ignorar esta urgencia porque, contrariamente a lo que nos dice el mundo, la vida no se trata solo del aquí y el ahora. Hay un destino eterno esperándonos a cada uno de nosotros, y las decisiones que tomemos hoy determinarán a dónde iremos. Además de reflexionar, es necesario actuar. Dios no nos llama simplemente a pensar en nuestras vidas. Nos llama a transformar nuestras vidas. Esta transformación comienza con pequeñas actitudes. Tal vez esté empezando a orar con más constancia, aunque sean solo unos minutos al día. Tal vez sea abrir la Biblia y buscar comprensión en los pasajes que Dios coloca en tu corazón. Tal vez sea reconectarse con la iglesia o buscar una comunidad de fe que lo ayude a crecer espiritualmente. Lo importante es dar el primer paso, aunque parezca pequeño. Durante mi experiencia, me di cuenta de que cada paso hacia Dios se celebra en el mundo espiritual. Cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, tiene un impacto enorme, tanto en tu vida como en la de quienes te rodean. También quiero animarte a reflexionar sobre cómo tus elecciones influyen en otras personas. Vi cómo la influencia espiritual de una persona puede afectar la vida de quienes la rodean. Esto significa que tu búsqueda de Dios, tu decisión de vivir según su palabra, puede ser la clave para transformar la vida de tu familia, tus amigos e incluso personas que ni siquiera puedes imaginar. Entonces, cuando tomes una decisión espiritual, recuerda que no se trata solo de ti. Se trata del impacto que Dios quiere tener a través de ti. Por eso quiero extenderles una invitación. Hoy, tómate unos minutos para reflexionar sobre lo que escuchaste aquí. Pregúntate, ¿qué me está diciendo Dios? ¿Hay algo que Él me pide que cambie o que entregue? Y lo más importante, ¿cómo puedo actuar al respecto? Quizás te gustaría escribir algo en los comentarios que resuma tu decisión o reflexión, algo como elijo actuar hoy, o quiero estar más cerca de Dios. Este simple acto puede ser un compromiso con Dios y una inspiración para otras, personas que también están en búsqueda. En el próximo tema, compartiré más revelaciones que pueden abrirle aún más los ojos a la realidad espiritual que nos rodea. Pero por ahora, quiero que sepas que cada palabra que se habla aquí tiene como objetivo acercarte más a Dios.
No pospongas lo que Él está poniendo en tu corazón. Responde la llamada hoy. Escribe tus reflexiones y comparte en los comentarios lo que Dios te está hablando. Sigamos juntos este camino, porque aún queda mucho por revelar. Si ha llegado hasta aquí, sepa que su presencia y atención son un regalo valioso. Este video fue creado con un propósito muy especial: ser un canal para que Dios hable a tu corazón, trayendo reflexión, transformación y una nueva perspectiva en tu viaje espiritual. Ahora queremos saber de usted. ¿Cómo ha impactado este mensaje en tu vida? ¿Cómo tocó tu alma? Comenta la siguiente frase: sentí la voz de Dios en este video, y comparta cómo este contenido le habló directamente. Cada testimonio, cada palabra que escribas aquí en los comentarios, tiene el poder no solo de fortalecer tu fe, sino también de animar a otras personas que están buscando una respuesta o dirección espiritual. Tu comentario podría ser la semilla que Dios use para llegar a otras vidas. Además, si este mensaje te tocó el corazón, asegúrate de suscribirte al canal. Esto es más que un simple clic. Es un compromiso de caminar con nosotros en este viaje espiritual, recibiendo contenido que puede transformar tu vida y abrir tus ojos a verdades profundas. Activa la campanita para no perderte ningún video, porque cada mensaje aquí está diseñado para edificarte y acercarte aún más a Dios. Deja también tu me gusta. Puede parecer pequeño, pero este simple gesto ayuda a que esta misión llegue a más personas. Cada me gusta es como una luz que brilla más, permitiendo que este mensaje llegue a los corazones que más necesitan escucharlo. Te conviertes en parte activa de esta misión, ayudando a difundir la verdad y el amor de Dios a la mayor cantidad de personas posible. Y antes de irme, quiero invitarte a dar el siguiente paso. El siguiente vídeo ya está en la pantalla final, esperándote. No es casualidad que estés aquí. Dios quiere seguir hablándote, revelándote nuevas verdades y fortaleciéndote en tu camino. Haz clic en el siguiente vídeo y permite que este viaje espiritual continúe. Que Dios bendiga poderosamente tu vida, que renueve tus fuerzas y llene tu corazón de paz y esperanza. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Vayamos juntos, en fe y comunión, porque lo mejor de Dios está por llegar.